Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bienvenidos a Café Pastoral. Soy Eliad Montes y durante la siguiente hora estaré acompañándoles. Gracias por preferirnos, por sintonizar nuestro dial 1370 AM, por seguirnos a través de las plataformas digitales y la web, también por vernos a través de nuestro canal. Bienvenidos. Deseamos igual que su vida sea edificada en todos sus aspectos y que la temática que traemos día tras día contribuya a que usted tenga una mejor vida. Quiero hoy tocar un tema muy especial, lo considero importante por la necesidad que tenemos también a lo largo de nuestra vida de ser consolados. Por ello, hoy el tema tiene que ver con ello, la importancia de ser consolados. ¿Qué tan importante, qué tan necesario y qué tan oportuno es el consuelo en nuestra vida? Pues juega un papel determinante, sobre todo en los momentos donde hay dolor, hay tristeza, hay algún faltante. Por lo tanto, considero necesario el consuelo, el ser consolados. Por ello, quiero abrir un espacio a modo de introducción para dar un contexto también de ese tema. La Biblia está llena de ejemplos que nos hablan de este aspecto, la importancia de ser consolados. En el libro de Génesis, precisamente capítulo 37, conocemos la historia de José y cómo sus hermanos traman contra él para hacerle daño, no lo matan, pero lo venden como esclavo, lo envían a Egipto, usan sus vestidos, lo manchan con sangre y regresan a la casa de su padre con una historia inventada. Una historia que le hace creer a Jacob que de verdad su hijo estaba muerto. Dice textualmente el texto: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos e hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado por la muerte de mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Todos conocemos esta historia y cómo para Jacob no fue fácil escuchar la muerte de su hijo. Muchas cosas están enredadas aquí. Primero, el afecto que el padre tiene hacia su hijo. Número 2, la partida sin señal alguna, es decir, salió esperando verlo y nunca más regresó. Situaciones que tal vez son similares en nuestra vida. Hasta el momento no lo he vivido en experiencia propia, pero me ha tocado acompañar situaciones muy similares en un área muy específica, y es la muerte de pronto que llega de forma repentina y te enteras solo por una llamada o por las noticias. Es muy impactante, así que de ahí en adelante la vida de José nos enseña la importancia de ser consolados. Jacob no fue consolado hasta que volvió a ver a su hijo José vivo, o de lo contrario, hubiese cumplido lo que dijo, hubiese descendido al Seol, es decir, a la muerte o partido de este mundo, guardando todavía este luto, este dolor. Quiero asemejar la importancia de ser consolado con la redención. Casi que de alguna manera dentro de este contexto quiero de alguna manera mostrarlos como iguales. Es decir, el que consuela es como el que redime y el que es consolado es como el que es redimido, porque es rescatado, sacado de una situación de la cual puede conducirlo y acompañarlo hasta la misma muerte. Quiero usar un ejemplo para que usted lo entienda. ¿Por qué quiero compararlo con la redención? En el Antiguo Testamento había una práctica de redención y la redención se daba dentro de un factor que así lo ameritaba. Por lo tanto, podía ser redimida una heredad que, siendo de la familia, fue vendida a otra persona o fue tomada por una deuda. Siempre el pariente más cercano tenía la primera opción para volver a comprar esta heredad y redimirla y volverla. Recordemos que en el antiguo tiempo el estatus, la posición de cada persona, de cada padre de familia estaba ligada con sus bienes, con sus tierras, sus pertenencias. No es como hoy
que usted tiene un apartamento pequeño y está tranquilo, es decir, no necesita más. Recordemos que en aquel tiempo no era así. Tu posición estaba ligada con qué tantos bienes, con qué tantas tierras tenías tú. Por lo tanto, la redención se daba sobre bienes. La redención se daba sobre parientes que habían sido tomados cautivos. Recordemos a Abraham, que se armó con sus siervos y fue a rescatar a su sobrino que había sido tomado cautivo por algunas bandas. Es decir, se redimía a las personas también. De alguna manera, también dentro de los lazos matrimoniales se daba el lazo de redención. Recordemos en el caso de Ruth, que fue redimida por Boaz, esta mujer que era moabita, y pues cuando muere su esposo regresa junto con Noemí, que era su suegra, y es la única que regresa a la tierra de Belén. Cuando ella regresa necesita ser redimida. Por lo tanto, de alguna manera se acerca a Boaz y Boaz aguarda el tiempo porque había otro pariente más cercano que podía, casándose con ella, redimirla. Por lo tanto, la redención era algo muy importante y era una práctica en el Antiguo Testamento muy común. Y la quiero tomar para tomar los siguientes principios y quiero que escuches con atención. Primeramente, quien redimía debía ser el pariente más cercano. Por ello, cuando hablamos del ser consolados, siempre en nuestra vida necesitamos de alguien cercano. Guardar silencio y callar durante mucho tiempo puede ser contraproducente, no solo porque nos limita en nuestras decisiones, sino también nuestro goce, deleite y disfrute de las cosas que tenemos. Por lo tanto, siempre necesitarás de alguien cercano. Si no lo tienes, echa memoria, busca siempre a alguien cercano. No llorarás con alguien ajeno. No le contarás tus dificultades a alguien que recién acabas de conocer. Siempre de tu grupo cercano habrá alguien con el cual tendrás bastante proximidad, y es importante porque siempre el más cercano es un instrumento de Dios para consolarnos y recibir esta consolación. Número 2. El que redime no solo debía ser el pariente más cercano, sino que el que redimía debía estar por fuera de la desgracia del que iba a ser redimido. Por lo tanto, un esclavo no podía redimirse a sí mismo, solo un libre podía redimirlo. En el caso de Ruth, por ejemplo, ella no podía redimirse a sí misma. De igual manera, necesitaba de alguien que estuviera por fuera de su desgracia para redimirla. Así que un bien, una heredad, tampoco podía redimirse a sí misma. Necesitaba de alguien externo que comprara su precio, que pagara su precio y de esta manera ser redimida. Así que esto nos enseña una gran lección. Nosotros no podemos sanarnos ni salvarnos a nosotros mismos. Hemos dicho, voy a dejar esto al tiempo y el tiempo lo sanará. Voy a guardar silencio y el silencio lo resolverá absolutamente todo. No, no es así. Es un error. Siempre quien redime será alguien externo, alguien que está por fuera de nuestro dolor. Y tal vez le reprochamos a alguien que viene a aconsejarnos y le decimos, es que usted no está viviendo lo que yo viví. Ese es entonces el candidato perfecto para redimir. Es que usted no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Mira, un adolorido difícilmente redimirá a otro adolorido. Cuando alguien está deprimido, necesita a alguien chistoso, alegre y extrovertido al lado que lo levante. Siempre el que debe ser redimido se encontrará con alguien que no estará en su igualdad de condición. Por lo tanto, quien redime, quien consuela, debe estar por fuera de la desgracia del que debe ser consolado o del que debe ser redimido. Número 3. El que redime debe tener los recursos necesarios para pagar la totalidad de la redención. Por lo tanto, quien consuela debe tener las palabras precisas, debe tener el tiempo idóneo y oportuno y ser de alguna manera preciso en tiempo y ocasión, preciso en palabras. Por lo tanto, quien redime debe estar cargado de virtudes. De igual manera, el que consuela. Quien consuela debe tener virtudes extraordinarias para de alguna manera sacar a la otra persona de esa condición en la cual ha caído. Por lo tanto, en esta introducción quiero darte todo un contexto porque usted debe ser consolado y también usted puede consolar a otros. Por último,
quien redimía, debía estar deseoso de hacerlo. En el caso de Booz, él esperó y dijo: no soy el pariente más cercano, hay otro antes que yo, esperemos a ver qué piensa él. Y al contarle si quería redimir a Ruth, guardó silencio, no se importó. Sin embargo, entonces ese silencio Booz lo toma y él está deseoso de redimir a Ruth. Por lo tanto, en este contexto, quien consuela, quien acompaña, debe estar deseoso de acompañar en el dolor, en la tristeza, en la soledad, en el faltante. Y créeme, por lo general, cuando alguien acompaña a otra persona y está deseoso y se muestra interesado, afectuoso, comprensible, en situaciones de consolación, termina generándose un vínculo, un nexo para toda la vida que difícilmente el tiempo romperá, porque es allí cuando deben recordarte que estuviste presente en el tiempo del luto, del faltante, de la pérdida, del dolor, de la soledad, de la tristeza, de la amargura, de las depresiones, de las crisis. En situaciones como estas, es allí donde deben recordarte. Por lo tanto, recuérdalo. Quien redime, en este caso, cambiémoslo por quien consuela. Quien consuela, primeramente, debe estar por fuera de la desgracia del que debe ser consolado. Quien consuela debe ser la persona más cercana. Quien consuela debe tener las virtudes necesarias para suplir todo lo que el que debe ser consolado necesita. Y también debe estar deseoso de consolar. Piensa en esto un poco mientras vamos a esta primera pausa. Reflexione en ello y volveremos con más de nuestro tema, la importancia de ser consolados en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema nos lleva a reflexionar sobre la importancia del consuelo en nuestras vidas. Cuando alguien tiene una gran pena, tiene un gran dolor, esto deja de ser algo físico para convertirse en algo espiritual. Es decir, una experiencia que te cause un dolor físico puede ser olvidado y no te generará ningún problema. Por ejemplo, golpearte con una mesa o tropezarte con ella te genera un dolor, pero es un dolor meramente físico, no queda en el alma. Pero cuando te golpeas con la mesa porque alguien te empujó, porque alguien te tiró, ahora nótalo bien. El golpe con la mesa pasará y el moretón no quedará para siempre, pasará. Pero ese sentimiento de dolor lo asocias con la persona que de alguna manera significa algo para ti. Por lo tanto, cada vez que recuerdes ese episodio, evocarás a la misma persona y evocarás el mismo sentimiento. Evocando el sentimiento, evocarás también la misma emoción, es decir, lo que sentiste en ese momento. Pudiste haber sentido rabia, o tal vez desilusión, o tristeza, o dolor. Por ello, cada vez que recuerdas ese acontecimiento que te causó ese dolor y que te hizo sentir triste o con una gran pena, se vuelve a sentir lo mismo. Entonces necesitamos ser consolados. Y lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Decía al comienzo que nadie puede consolarse a sí misma. Por lo tanto, si este dolor que ahora queda en el alma se convierte casi que en algo espiritual, y lo digo espiritual porque ahora es intangible, no volviste a golpearte con la mesa, no volviste a encontrarte con esa persona que te empujó contra la mesa. Eso pasó, ya no lo estás viviendo, pero el sentimiento perdura en el alma, entonces se convierte en algo espiritual. De igual manera, entonces también el consuelo es algo espiritual. Y se lo voy a explicar. Ya no hay nada físico que pueda de alguna manera borrar aquello que pasó o quitar el sentimiento que quedó por aquella experiencia. Por lo tanto, solo algo espiritual, y en este sentido, muchas veces no es ni siquiera el abrazo, porque no el abrazo de todos consuela. Y aquí es donde quiero enfatizar. A veces no es la multitud de palabras que puedas oír, son las palabras de la persona indicada. Y aún de esa persona indicada, no todas sus palabras te consolará. Tal vez sean 2 o 3 frases que dijo y te llegó al alma. Las palabras están cargadas de un poder extraordinario.
Las palabras son intangibles en el mundo físico, no las puedes ver, no las puedes agarrar, pero ellas entran por el oído de la persona y van al alma y generan el propósito allí. La palabra dice, así como desciende de los cielos la lluvia y cae sobre la tierra y la hace germinar y producir y da pan al que come y semilla al que siembra, dice Isaías, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Así que en el consuelo la palabra juega un papel importantísimo. De igual manera, las acciones afectivas. Decía hace un instante que no todos los abrazos consuelan, son los abrazos de la persona indicada. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Tú podrás escuchar entre cientos de niños gritando en un colegio diciendo mamá, y todos dicen mamá, y tus hijos están allí. Pero que todos griten mamá, no todos te están llamando a ti. Así que entre todos los mamás, tú solo vas a distinguir el mamá de tus hijos. De igual manera, pueden haber 5 niños en una habitación aledaña en la que tú te encuentras y alguno de ellos llora, pero tú distingues, su llanto no te está llamando a ti porque no es el hijo tuyo, pero apenas escuchas el llanto de tu hijo, no necesitas ni que te llame mamá. Y aún diciéndote mamá, ese término mamá no es a todas las mamás del mundo, es solo para ti. De igual manera, la consolación viene de las personas indicadas, que tienen las palabras precisas, pero también tienen las acciones correctas. Hay acciones que alimentan, un abrazo oportuno, un beso oportuno, un estrechón de manos, un espaldarazo, o que alguien se te siente al lado y te acompañe durante un tiempo preciso. Son acciones que, aunque bien son físicas, están cargados de espiritualidad porque pueden consolar. Aún hay acciones que sin mediar palabra traen consuelo. Así que por eso quiero resaltar, tanto el dolor puede llegar a ser algo espiritual, pero también la consolación juega un papel importante. Así que, por una parte, el mejor consuelo lo encontramos en Dios. Y junto con ello, pero para ser consolados, entonces es necesario reconocer que se tiene una necesidad, que se tiene un faltante, donde estuvo algo pero ya no está, se siente un vacío. Si en algún momento puedes recordar ahora, cuando empezaste a mudar tus dientes de leche, recordarás que antes que vinieran los permanentes o los de hueso, pues esa fragilidad en el diente te hacía sentir incómodo, no te sentías tan seguro ni para comer ni para reír. Todos vivimos esa etapa, cuando el diente cayó, ese faltante, ese hueco que sentíamos. Algunos hasta jugaban con la lengua donde quedaba el vacío de ese diente, pero necesita ser llenado. Por lo tanto, de igual manera, es reconocer que tengo una necesidad. Y aún las situaciones difíciles nos transforman, nos convierten en mejores personas si vivimos el proceso correcto de consolación. Así que junto con sentir la necesidad es porque hay un vacío, hay un faltante. Así que usted no puede coger de niño, usted podía jugar que le faltaba su dientecito y poner algo allí, desde un granito de arroz si usted quería, o plastilina jugando a que va a tapar ese huequito que le quedó allí del faltante del diente que cayó, pero no lo puede reemplazar permanentemente. Así que yo le invito a que cualquier vacío, cualquier faltante, no trate de llenarlo con cosas superfluas. Hágalo de forma permanente, y Dios es lo más importante cuando hablamos de la consolación. Así que necesitamos ser consolados en este primer aspecto para saber. Es decir, necesitas saber, y saber en este contexto no está relacionado con que yo sé que a mí me dijeron que cuando viva un luto, cuando viva un duelo, una pérdida, debo hacer esto. No, no es saberlo. Es ahora aprender mediante la experiencia, y esto le da un grado superior entonces al conocimiento. Aquí es cuando la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este conocimiento del que habla la palabra tiene un poder liberador. Así que cuando hablamos de este conocimiento con poder liberador, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Yo puedo decir
que conozco al expresidente Barack Obama, porque lo he visto en prensa y sé que un día lo veo en la esquina y digo, yo lo conozco, yo sé quién es él. Pero si nunca me he relacionado con él y él no me relaciona entre sus conocidos, entonces ni yo lo conozco ni él me conoce. Somos dos completos desconocidos. Así que este conocimiento es relacional. El conocimiento que llega mediante una relación es el conocimiento que se tienen dos personas que han convivido en el matrimonio, dos personas que están en una relación de amistad. Es este tipo de conocimiento. Por lo tanto, le invito a que sea consolado y experimente en vivencia propia el poder transformador que tiene la consolación. Vamos a una pausa una vez más y cuando regresemos hablaremos un poco más sobre este tema y tendremos las conclusiones en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la consolación en nuestra vida. Quiero entrar a la conclusión y con ella pues guiarte también a la reflexión. Decíamos que necesitas experimentar, saber lo que es ser consolado. Hubo una frase que durante un tiempo no entendí. Me tomó muchos años comprender el significado de esta frase. Se la escuché a un gran predicador. Y bueno, creo que hay frases que solo entenderás cuando te toca vivirlo a ti también. Y él decía, palabras más, palabras menos, algo como esto que te voy a decir. Él decía, la palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados, es decir, por sus heridas. En sus heridas hay sanidad para nosotros. De igual manera, si por las llagas de Cristo, por sus heridas, hay sanidad para nosotros, de igual manera entonces en la vida del creyente, las heridas en la vida del creyente de las cosas que él vivió antes, pero que hoy su vida ha sido sanada, le ayudarán y le darán la capacidad de poder sanar a otros también. Y esto es importante comprenderlo. Así que lo malo, la mala experiencia o los sentimientos que guardamos en nuestro corazón, la pena, la pérdida, el dolor, el sufrimiento, al ser consolados, esto nos da a nosotros nuevas experiencias y al ser sanados sabemos de alguna manera cómo sanar a otros también. En esta conclusión, dos aspectos. Necesitas ser consolado para pensar bien, para pensar con claridad. Así que no eres la misma persona cuando estás calmado a cuando estás ofendido. No respondes igual. No eres la misma persona cuando estás en un estado pasivo y tranquilo a cuando estás irritado o lastimado. Mucho menos no eres la misma persona cuando estás relajado, muy ameno todo, a cuando te sientes abandonado, desilusionado, traicionado o que has tenido una gran pérdida. No es lo mismo sentir que lo tienes todo y estás completo a sentirte que te falta todo y estás incompleto, porque aún teniendo bienes físicos y rodeado de personas, puedes sentirte totalmente insatisfecho, totalmente incompleto. Así que esto es importante, es necesario ser consolados para pensar con libertad. Recordemos que así como pensamos, respondemos. Así que es necesario ser restaurados o ser consolados para responder con toda libertad. Así como pensamos, hablamos. Así que es necesario ser consolados para hablar con libertad. Hay personas que hablan y aún se siente el sentimiento de faltante, de dolor, de angustia, tristeza, desilusión, de la gran pena que aún sienten. Así como piensas, actúas. Así como piensas, te comportas. Por lo tanto, la consolación juega un papel importante en quién somos y cómo respondemos a los demás. Por lo tanto, si hay algún área en su vida en la cual debe ser consolados, mi invitación es acuda a Dios, acuda a la palabra, acuda a la oración. Déjese rodear de las personas que pueden aportar cosas buenas en este proceso de consolación. Así que el pensamiento. ¿Te ha pasado muchas veces que no puedes pensar con claridad? ¿Te ha pasado muchas veces que tienes un pensamiento totalmente distorsionado de la realidad? La consolación, cuando alguien está consolado, su visión ahora se aclara y tiene una visión correcta de las cosas. Así que quiero que esto pueda aplicarlo a su vida.
¿Cómo lo hará? Hay cosas que deben estar bajo control, porque si ellas son las que dominan o predominan, su vida terminará convertida en un caos. Hay sentimientos como la ira, el dolor, la depresión, la tristeza, la angustia, la soledad. Ese vacío debes controlarlo, debes dominarlo. No sea que crezca de forma desmedida y al desbordarse tu vida se convierta en un caos total. Por lo tanto, necesitas ser consolado con urgencia. Tienes la necesidad de consolación para que tu vida pueda guiarse con más claridad. El último aspecto del que quiero hablarte es el siguiente. Necesitas ser consolado para vivir. Y vivir no significa solo que estoy vivo. Vivir significa existir, porque en esta forma es que existimos. Y vida es un periodo de tiempo para conocerla como la conocemos en realidad. Antes de tener capacidad de introspección como persona, fuiste una célula en el cuerpo de tu padre y en el cuerpo de tu madre. Y de allá venimos, existíamos de una manera. Pero de ese tiempo no tenemos conciencia, no tenemos recuerdos, no sabemos cómo lo hicimos, cómo lo logramos. Pero bueno, hoy tenemos conciencia de una etapa de nuestra vida, es decir, de nuestra existencia. Y en esta forma en que existimos, pues para vivir en una completa libertad necesitamos ser consolados. O de lo contrario, vivirás, en vida te verán y dirán, él está vivo porque pues no ha fallecido, no ha perdido la vida. Pero en vida hay personas que parece que estuviesen completamente muertas, porque no hay deseo de vivir, de seguir, de emprender, de continuar, de volverlo a intentar. Por lo tanto, es ese sinsabor de que teniendo puedes llegar a sentirte completamente incompleto. Así que la pobreza de espíritu genera un corazón afligido, mientras que sabemos que los mansos, los que lloran, los que tienen mansedumbre, ellos serán consolados, dice la palabra del Señor. Así que un corazón misericordioso, un corazón apacible, un corazón generoso es un corazón que sabe vivir. Así que no usemos la vida para vivir amargados, resentidos y adoloridos. Sería una forma triste de vivir y de gastar los años. Vivamos en libertad en el Señor. Hay que cuidar. ¿Qué hay que cuidar? Cuida el corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla de la vida, no tiene que ver solo con el hecho de que el corazón está latiendo, sino que la vida es propósito. Así que de allí vienen muchos propósitos. Debes guardarlo para que tu propósito siendo bueno, tu vida sea buena. No sea que te desvíes de propósito y ahora tu propósito siendo incorrecto, termines atravesado por dolores y tristezas. Así que fomentemos entre nosotros vivir con humildad, vivir con sencillez y guardemos y pongamos límite a los sentimientos incorrectos en nuestra vida. Ayudémonos los unos con los otros, amemos al prójimo como a nosotros mismos y de alguna manera puedan ver en nosotros ese instrumento de Dios para ser consolados. Déjese consolar también, creo que en su vida es necesario. Concluyendo hoy nuestro tema en Café Pastoral, ¿cuál es mi invitación? Permitámonos ser consolados. Consolemos a otros. Y si este tema ha sido edificación para su vida, no dude en comentarlo con su grupo cercano de amigos, hacer un concepto de alguien, una opinión y aportarle algo que pueda restaurarlo y consolarlo. También de alguna manera convierta este tema en conversación con aquellas personas cercanas a usted. Tal vez estén esperando escuchar de usted algo que los consuele. Así que en la consolación habrá dolor, sí, porque hay sanidad. Y en la sanidad es un proceso de restauración. La sanidad, hay terapias, hay procesos, hay tratamientos, toma tiempo, no es inmediato, no es de la noche a la mañana. Por lo tanto, si hay algo que necesitas en la consolación, es darte el tiempo necesario y oportuno para ser consolado. Así que le invito para que
guardando esta palabra en su corazón, tenga una mejor vida y pueda disfrutar de las cosas buenas que Dios le ha dado. No puedo despedirme sin antes agradecerle a todos aquellos que sintonizan nuestro dial y esperan nuestro programa en horas de la mañana. También a usted que nos sigue a través de las plataformas digitales, a usted que nos ve a través de Facebook y pues también a través de nuestra página web del Centro Cristiano y Frecuencia F. No olvide también que nos puede ver a través de nuestro canal. Reactívese y vincúlese a todas las actividades del Centro Cristiano y que puede verlas, escucharlas y participar también a través de Frecuencia F. No siendo más, me despido de cada uno de ustedes agradeciéndoles por su afecto y cariño hacia nuestro programa. Soy Eliad Montes, le bendigo y nos veremos en otra oportunidad. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, usted y yo tenemos una cita en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.